Un saludo a todos aquellos que han decidido conectarse a las redes sociales en este momento para escuchar palabras de vida y esperanzas reflejadas en el libro de Apocalipsis, último libro de la palabra de Dios. No pierdas la oportunidad de disfrutar esta bendecida semana recibiendo el mensaje que Dios tiene preparado para ti. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos tu nombre en esta hora y pedimos tu dirección y sobre todo tu bendición para el mensaje que en este momento has previsto. Por favor, guíame en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, cuando escuché esta palabra pensé en un edificio, pensé en un local en el que un grupo de personas se reunían para escuchar de una deidad, para escuchar hablar de un ser supremo que era capaz de transformar vidas, que era capaz de transformar corazones. Y cuando alguien un día me hizo la invitación de venir a una iglesia y yo decidí aceptar esa invitación, queridos, créanme que fue la experiencia más linda de mi vida. Al punto de que cuando visité la iglesia, no dejé de venir más a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo comencé a escuchar de ese ser supremo que transforma corazones. Comencé a ver personas que habían tomado esa decisión como yo de visitar la iglesia y ya habían atesorado en su corazón a Dios. Dios, el Todopoderoso, aquel que cambia, aquel que transforma y aquel que da vida en abundancia. Esas personas, a los que muchos le ponen adjetivos como que de locos, lunáticos, fanáticos, no lo son. ¿Saben por qué? Porque son personas que cuando tuvieron ese encuentro lindo con Dios, sus vidas dieron un cambio tan grande que han sido bendecidos y hoy forman parte del pueblo de Dios, como yo también y como tú también. Ahora, seguramente tú dirás, bueno, ¿por qué el hermano está hablando estas palabras? Bueno, te estoy hablando estas palabras por el simple hecho de que vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Y en este capítulo vamos a encontrar que el Señor muestra al apóstol Juan el mensaje a 7 iglesias de las cuales yo voy a hacer referencia a la primera iglesia. Y la primera iglesia a la cual el Señor le envía el mensaje a través del apóstol Juan es la iglesia de Éfeso. La iglesia en la que el apóstol Pablo, Timoteo y el mismo Juan fueron ministros que allí sirvieron. Y quiero decirte, querido, que cuando el Señor se toma la necesidad de enviar un mensaje a alguien, es porque algo no anda bien. Y en este caso, el mensaje dado a través de Juan a esta iglesia muestra cuánto amor nos tiene Dios. Cuánto amor tiene Dios por su iglesia y cuánto amor tiene Dios por su pueblo. La carta a Éfeso muestra lo grave de dejar algo a lo cual vamos a estar haciendo referencia un poquitico más adelante. Este hecho es motivo de una seria amenaza de extinción por cuanto representa la carencia de una cualidad esencial en la fe cristiana. Según el texto, el que habla no es más que el Señor Jesucristo. Y leemos en el capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí se está refiriendo ¿a quién? Al Señor Jesús. Instruye a Juan diciéndole, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. De acuerdo con lo comentado en el capítulo 1, el versículo 20, se entiende que el ángel representa, como anteriormente decía,
un sentido de solidaridad comunitaria y trascendencia de la iglesia como cuerpo de Cristo. De modo que cada congregación llega a ser un tú misterioso al que Jesucristo le dirige un mensaje por medio de su Espíritu. Entonces llegamos a la conclusión de que la iglesia eres tú, de que la iglesia soy yo. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces no podemos excluirnos al decir la gente de la iglesia. No, tú también eres parte de la iglesia. Entonces este mensaje es para ti también. Vamos a hacer un estudio minucioso o rapidito geográficamente de dónde estaba la iglesia de Éfeso. Se sabe que Pérgamo era la capital administrativa de la provincia romana de Asia, pero Éfeso era sin duda más prominente. Estaba localizada en la costa occidental de Asia Menor. En la actualidad, Éfeso es un desierto cubierto de ruinas. Llegó a ser denominada de distintos modos: la primera y mayor metrópoli de Asia, la luz de Asia, la feria de vanidades del mundo antiguo. Estos eran calificativos que le daban a esta ciudad de Éfeso. Ahora, desde el punto de vista social y económico, Éfeso era una ciudad cosmopolita. Tenía una población conformada por habitantes de diferentes regiones del mundo romano en aquel entonces. Era una ciudad rica por cuanto había mucho comercio y tráfico de mercaderías. A ella acudían turistas en busca de talismanes y recuerdos. Por eso surgió el próspero grupo de artesanos que fabricaban altares e imágenes plateadas a Diana. Ahora, después de conocer el lugar, el ambiente, la región en la que estaba ubicada la iglesia de Éfeso, podemos decir que era una iglesia que estaba en una ciudad de mucha pompa, ya una ciudad rica, una ciudad de buen desarrollo. Y en medio de esta ciudad, Dios elogia a esta iglesia por su firmeza ante la herejía y su persistencia paciente. En el verso 2 del capítulo 2, Dios habla acerca de el reconocimiento a esta iglesia. Pero quiero decirte, querido mío, que el Señor Jesucristo resucitado, glorificado, continúa mostrando su omnisciencia al decir: yo conozco tus obras. Este conocimiento aquí incluye que el Señor es perfectamente consciente de todas las actividades que realiza su iglesia. Él la elogia en cuanto a su esforzada labor y paciente sufrimiento. Y los creyentes que conformaban la iglesia de Éfeso no carecían de una consagración seria y visible. Además, llegaron a sufrir por causa de Jesucristo. Y el reconocimiento que se hace a los efesios se presenta en forma poética. Miren, se observa en 3 elementos. Número 1, logros. Número 2, diferenciación. Y número 3, aguante. Como logros, el texto dice que se reconoce tus obras, tu arduo trabajo. Esta iglesia había logrado obras cristianas verdaderas, que incluían tanto buenas obras en general como grandes obras espirituales. Ese trabajo que nos hace sudar, ese trabajo duro que nos deja exhaustos, es la clase de trabajo que demanda de nosotras toda nuestra reserva de energía y toda nuestra concentración mental. Dios reconoce el trabajo de la iglesia. Dios reconoce las obras que está realizando la iglesia.
Dios reconoce que está realizando esta iglesia buenos programas de escuela sabática, buenos cultos de jóvenes, obras misioneras. Esta iglesia está en una buena etapa, realizando programas lindos. Y Dios reconoce esto. Ahora, en cuanto a la diferenciación, a esta iglesia se le alaba diciendo: no puedes soportar a los malos. Has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia de Éfeso es felicitada por su acción decisiva de diferenciar valores espirituales. Al reconocer a los malos, la iglesia de Éfeso no hizo otra cosa sino que rechazarlos decididamente. Esta enseñanza es oportuna y pertinente para el día de hoy. ¿Será que en tu iglesia no se rechazan a los malos? Yo estoy seguro que sí se hace. Estoy seguro que sí se hace. ¿Será que en tu iglesia se conforman con escuchar cualquier cosa que se explique acerca de la palabra de Dios por medio de un hermano? ¿Será que en los programas que se presentan a la iglesia hay mensajes tergiversados acerca de lo que dice la palabra de Dios? ¿Y lo rechazas? Pues eso está bien. Pues si es así, eso está muy bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios elogia a la iglesia que rechaza todos aquellos mensajes que no van acorde a los principios que Él ha establecido. Las iglesias del Señor tienen que ser consecuentes en tomar acciones de rechazo categórico a toda maldad e impiedad, querido mío. La palabra de Dios dice a los efesios, se les elogia notando y tu perseverancia. Además sé que tienes perseverancia, dice la palabra de Dios, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Tremenda cualidad esta. Miren, la cualidad de esta iglesia en ser perseverante es muy instructiva y positiva. La perseverancia o paciencia es una virtud que resulta de la fuerza y no de la debilidad como algunos la han conceptuado. Solamente los que pueden distinguir entre las cosas que sobresalen y los que tienen aguante para esperar son los que perseveran. Ahora, ¿estás tú dentro de ese grupo? Ay, querido mío. Aguante es perseverancia. Esto pertenece a los que sufren por causa del nombre de Jesucristo y no desfallecen. Es decir, no se cansan por cuanto saben a quién sirven. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la perseverancia es de los que fijan su mirada en la meta y tienen la apropiada motivación para lograr cumplir esa meta. ¿Estás siendo tú perseverante? Felicidades. Si no estás siendo perseverante, entonces órale a Dios y pídele perseverancia, pídele aguante para lograr cumplir tus metas. Además, la iglesia de Éfeso recibe la felicitación por el rechazo a un grupo particular de herejes denominado los Nicolaitas. Estos estaban introduciendo prácticas y enseñanzas inmorales e idólatras dentro de la iglesia.
Y Dios elogia a la iglesia de Éfeso por reconocer a este grupo y rechazarlos enérgicamente, porque estaban tratando de introducir prácticas inmorales e idólatras dentro de la iglesia. ¿Conoces a alguien dentro de la iglesia que esté tratando de introducir alguna de estas prácticas? Pues si lo conoces, queridos, con amor, habla con él y hazle reconocer de que lo que está tratando de introducir a la iglesia no es correcto. Pero como anteriormente te dije, con amor. ¿Está bien? Miren, existe una palabra que todo lo cambia. Dios exalta a su iglesia. Dios eleva a su iglesia. Y seguramente te pones a pensar, hay un refrán popular que dice, me llevaron hasta arriba de tantos elogios, de tantas cosas buenas, y ahora me van a dejar caer. Dios no piensa como nosotros los seres humanos. Dios simplemente va a expresar algo que le está preocupando. Y vamos a la palabra de Dios. En el verso 4 dice, pero, la palabra que lo cambia todo. ¿Ya? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ay, ay, ay. ¿Cómo que el Señor tiene algo en contra de su iglesia? Si es una iglesia que tiene logros, es una iglesia que bautiza mensualmente 10 personas, una iglesia que los programas de escuelas sabáticos son tremendos, una iglesia que los programas de culto de jóvenes son instructivos, una iglesia que la alabanza es fenomenal, una iglesia donde tú llegas y aquello es una bendición. ¿Cómo va a suceder que el Señor tiene algo en una iglesia que Él mismo ha exaltado? Miren, Dios tiene algo en contra de esta iglesia que hasta Él mismo reconoce lo que ha hecho esta iglesia. Pero entiende y está viendo de que ha dejado algo por lo que tenía esta iglesia que responder. El que habla declara, sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta queja es sencilla, pero sumamente seria. La acusación que hace el Señor es que la iglesia había abandonado o dejado el amor que tuvo en sus comienzos. Y vamos a remitirnos al libro de Hechos. En el capítulo 20, Hechos capítulo 20, vamos al versículo 36 al 38. Y vamos a ver aquí qué principio se pone de manifiesto en los miembros de esa iglesia en este momento. Miren, dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Se está refiriendo aquí al apóstol Pablo. Entonces hubo gran llanto de todos
y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. El amor que Pablo había recibido desde la hora en punto en que tuvo ese encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesucristo, fue el amor que Pablo inculcó a los miembros de la iglesia de Éfeso desde la hora en punto en que fue a ministrar a esa iglesia. Ese primer amor que atesoraron estos miembros de esta iglesia refleja el dolor de ver partir a Pablo. Y el Señor está diciendo: me preocupa que has dejado tu primer amor. Aunque solamente se pueden tejer conjeturas en cuanto a en qué consistió exactamente o específicamente esta deficiencia de los efesios, lo que se observa en este caso y lo que se debe entender es que ninguna cantidad de logros, ni el distinguir a los malos y tampoco la perseverancia, pueden sustituir el vacío que resulta cuando una iglesia ha dejado su primer amor. La expresión sugiere la idea de una negligencia voluntaria. Hay que entender lo serio de esta queja, por cuanto la carencia que una iglesia del Señor Jesús tenga de una virtud como el amor, significa que está expuesta a perder la esencia misma de la vida cristiana, querido. Esta expresión incluye tanto el abandono de amar a Dios como a los hermanos en la fe. Por una parte, los creyentes en Cristo nunca pueden sustituir el amar al Señor por otra cosa, por más buena o piadosa que sea. Todo lo que el cristiano hace, lo debe hacer con verdadero amor o devoción al Señor, quien lo creó, lo redimió en Jesucristo y le guarda y consuela en el Espíritu Santo. Si te remites al libro de Jeremías, en el capítulo 2, el versículo 2, vas a ver cómo el Señor muestra la esencia de esta enseñanza. Dios habla al pueblo de Israel a través de su profeta diciéndole: me acuerdo de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. Por otra parte, este dejar el primer amor incluye también el abandono de lo que Jesús recalcó a sus discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os he amado. Amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El amor fraternal en Cristo Jesús ha sido el emblema del discipulado. Pero en Éfeso se había permitido que muriera la brillantez del diamante de Dios y del amor por los otros. Ahora, es necesario que reflexionemos seriamente sobre esta queja de Dios, sobre la iglesia de Éfeso. ¿Será que estamos pasando por esta etapa también? ¿Será que el trabajo, los negocios, la casa, nuestros hijos, la gente del barrio, nos tienen tan ocupados que hemos ido perdiendo de vista lo más importante, el amor a Dios y al prójimo? Tal vez digan: yo no he pasado, yo no paso ni pasaré por esto. Pero quiero decirte, amado de Dios, que aquel que crea estar firme, mire y no caiga. Solo tienes que enredarte en los afanes de esta vida y perderás aquello que en un principio abrazaste y tuviste. Pero qué bueno es tener a nuestro Dios pendiente de nosotros. Esa es la mejor noticia que vas a recibir hoy. Dios se preocupa por ti. Dios se preocupa por su pueblo.
preocupa por su iglesia. Si no fuera así, desde siglos atrás los hubiera dejado solos y nunca les hubiese advertido por medio de sus profetas. Los hubiera dejado solos. A la iglesia de Éfeso se le llama a considerar su condición para que aplique los inmediatos correctivos. Vamos a enumerarlos de forma rápida, una exhortación rápida que hace el Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Por lo general, el llamamiento al arrepentimiento que Dios le hace al humano empieza por llamarle a recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Este recordatorio llegará a ser la más grande motivación para el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un asunto de sentimentalismo o de remordimiento, sino que es un volverse en 180 grados de andar de espaldas a Dios y volverse a Dios para ir en pos de Él. El arrepentimiento incluye un cambio radical de la mente, de tu conducta, de tu actitud, que ahora se mostrará pasando de la desobediencia a Dios a la obediencia a Dios, de la rebeldía a la sumisión a Dios y de la separación a la unión con Dios. Queridos, a la iglesia de Éfeso se le ordena volver a hacer lo que hacía al principio, a conquistar ese amor, a volver a mostrar ese amor. Y cuando hay arrepentimiento verdadero y sincero, no queda más sino entregarse al Señor Jesús, confiando en su misericordia redentora, para perdonar el pecado cometido y empezar a producir frutos dignos de arrepentimiento. La exhortación que Jesucristo hace a la iglesia de Éfeso debe considerarse muy en serio. Por eso se complementa añadiendo: de lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Es una exhortación también que muestra la seriedad por el lado negativo que presenta. Si no se le obedece, el Señor amenaza con traer juicio, un juicio pronto, y quitar el candelero de la iglesia de Éfeso. Yo quiero decirte que una iglesia que ama al Señor y sus miembros se aman los unos a los otros es como una lámpara que alumbra en la más densa oscuridad. Ahora tú y yo somos llamados a hacer luz en medio de la tiniebla. De ser así, vamos a tener la bendición prometida que aparece en el versículo 7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. ¿Estás listo? ¿Estás listo para decirle al Señor: aquí estoy? Yo quiero vencer en tu nombre, porque yo quiero estar también en las mansiones celestiales, en ese lugar que ya tú has preparado, comiendo junto con aquellos a los cuales les prediqué el Evangelio, junto a aquellos a los que les mostré el verdadero amor de Jesucristo, comiendo del árbol de la vida. ¿Quieres estar ahí? Cuando Cristo fue crucificado, los discípulos se dispersaron por miedo a lo que iba a suceder con ellos. Y cuenta la historia de que dos discípulos iban caminando con destino a Emaús.
Y en el camino se le incorpora a otra persona y le pregunta, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ustedes vienen comentando? ¿Qué fue lo que pasó? A lo que uno de los discípulos responde, pero ven acá, ¿dónde tú estabas? Eres el único que no conoce todo lo que ha sucedido en estos días acá en Jerusalén. Todo lo que pasó. Y la historia dice que le fueron contando, pero este caminante que se unió a los discípulos también les fue explicando. Y cuando ya ellos llegan a Emaús, estos dos discípulos le dicen, mira, no te vayas, que ya es tarde, quédate con nosotros acá, y así aprovechas, descansas, pero también comes junto con nosotros. Y este caminante aceptó la invitación. Y cuenta la palabra de Dios que sentados en la mesa, este caminante tomó el pan, lo bendijo y les dio a comer. ¡Ja! ¿Qué pasó? Algo sencillo. Algo le vino a la mente. Pero no solamente algo. Alguien a los que ellos habían visto hacer esto mismo. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente ese caminante se fue. Pero ellos rápidamente se quedan anonadados. Pero tú has visto, no nos percatamos nosotros de que era el mismo Jesús que estaba hablando durante todo el camino con nosotros, que se sentó aquí en la mesa y nosotros no nos dábamos cuenta, pero no sentíamos nosotros como nuestros corazones ardían mientras nos hablaba por el camino y cuando nos abría las Escrituras. ¿Será que cuando tú abres la palabra de Dios, tu corazón no arde? ¿Será que cuando tú escuchas un himno de esos que te eleva, tu corazón no arde? ¿Será que cuando tú ves un programa de escuela sabática donde el mensaje es poderoso, tu corazón no arde? ¿Será que cuando recibes el sábado en familia, recordando ese día maravilloso que Dios reposó, bendijo y santificó, tu corazón no arde? Entonces, yo te voy a invitar a que te postres y le digas al Señor que lo que sentiste desde el día en que tú lo conociste, que le pidas al Señor que ese amor que fue surgiendo y que se fue alimentando de su presencia y de que ahora ha menguado, reviva, lo hagas en este momento. Queridos, yo quiero dejarte bien claro que el mismo Jesús es quien te dice hoy, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que nuestro corazón siempre arda con el amor de Dios. Y que nunca se nos olvide permanecer aferrados a la fuente de amor que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga.